Foa Torres, soy profesor titular de la segunda cátedra de diagnóstico por imágenes de la Universidad Nacional de Córdoba. Hoy nos ocuparemos de desarrollar el tema de traumatismo cráneoencefálico. Los objetivos de la presente clase son reconocer las diferentes lesiones traumáticas primarias, comprender la fisiopatogenia de esas lesiones, reconocer los daños secundarios del traumatismo cráneoencefálico, interpretar los cambios de señal o densidad y su repercusión en el pronóstico del trauma y evaluar las secuelas de traumatismo cráneoencefálico en la vida normal del individuo. El traumatismo cráneoencefálico es la primera causa de muerte en gente joven, de menos de 44 años. 10% de los traumatismos cráneoencefálicos graves terminan siendo fatales. Entre el 30 y el 50% de los casos presentan un déficit moderado a severo, y entre el 5 y el 10% de los casos presentan un déficit residual que impide la adecuada reinserción laboral. Tenemos como herramientas para el estudio de traumatismo cráneoencefálico a la tomografía axial computada, donde podemos evaluar a pacientes que presentan hemorragias sin distinción ningún tipo de contraindicación para realizar el procedimiento en agudo, y en el seguimiento a la resonancia magnética, que nos permite evaluar lesiones que no serían visibles en tomografía computada, tales como las lesiones axonales y las lesiones seculares, tales como la gliosis. En traumatismo cráneoencefálico encontramos la presencia de lesiones primarias y secundarias. Las lesiones primarias están definidas por la presencia de hematomas subgaleal, fracturas de la calota craneana o base de cráneo, edema cerebral difuso, el hematoma extradural, el hematoma subdural, contusión hemorrágica, hemorragia subaracnoidea y lesiones axonales difusas. Las lesiones secundarias, que pueden no tener correlato con la tomografía o resonancia inicial, se van a caracterizar por lesiones secundarias a la hipertensión endocraniana, edema, hipoxia, isquemia, y los eventos neuroquímicos y fisiológicos iniciados por la isquemia: liberación de glutamato extracelular, interleuquinas, lactato y radicales libres. Todo ello aumenta el metabolismo anaeróbico y produce lesiones tisulares secundarias. El mecanismo fisiopatogénico y la progresión de la lesión desde afuera hacia adentro va a comportar el hematoma subgaleal, la fractura, la laceración vascular del tejido cerebral subcutáneo. Podemos encontrar también la presencia de hemorragias, hematomas epidurales, subdurales, hemorragia intracerebral, contusión hemorrágica. Todo esto va a determinar una hipoxia secundaria a esta hemorragia, que va a evolucionar hacia edema citotóxico e infarto. Esto a su vez provoca hipertensión endocraniana. La hipertensión endocraniana va a determinar una hernia que puede ser del cíngulo del uncus y provocar el desenlace fatal. El hematoma subgaleal es la presencia de sangre entre el periósteo y la galea. Es una situación que encontramos habitualmente en los niños, con una colección hemática dura, resistente, que en los estudios tomográficos se caracteriza por ser una lesión hiperdensa y homogénea. Las fracturas. Podemos encontrar fracturas hundimiento, como vemos a la izquierda, o fracturas lineales, que son las más comunes, a la derecha. Por lo general, estas fracturas se encuentran a nivel de la región temporoparietal. Las fracturas de la base de cráneo. Ellas van a determinar sintomatología dependiendo en qué sitio se localice. Si es en la fosa craneana anterior, podemos encontrar la presencia de pérdida de líquido cefalorraquídeo y presencia de neumoencéfalo, que es gas por fuera del tejido encefálico y dentro de las estructuras meningias. También podemos encontrar equimosis periorbitaria y el típico hallazgo de ojo de mapache, que se caracteriza por una equimosis periorbitaria bilateral franca.
También podemos encontrar la presencia de infección y déficit neurológico secundario. Cuando tenemos fracturas en la fosa craneal media, podemos encontrar la eventualidad de una fístula carótido-cavernosa. A la derecha, ustedes observarán la presencia de un exoftalmo con inversión del párpado inferior, que fue secundario a un traumatismo por proyectil. Aquí vemos los fragmentos metálicos en la base de cráneo media, con múltiples pequeños fragmentos proyectados hacia el seno cavernoso. Esto determinó la presencia de una fístula carótido-cavernosa con un drenaje venoso anterógrado hacia la vena oftálmica superior. Esto en la angiografía digital se manifestó por una comunicación directa anormal entre la arteria carótida interna y el seno cavernoso, que se encontraba sumamente dilatado. En este caso particular se apeló a la utilización de balones de látex que permiten ocluir al seno cavernoso y determina una circulación colateral entre el territorio vértebro-basilar y el territorio carotídeo, asegurando la vascularización del cerebro, excluyendo de la circulación a la fístula. Así tenemos que en tiempo diferido el ojo vuelve a su posición habitual, desaparece la ingurgitación del seno cavernoso y volvemos a recuperar la topografía habitual de las estructuras de la fosa craneal media. Pasamos a ocuparnos de las lesiones del cerebro per se. En algunas situaciones, clínicamente el paciente puede presentarse luego de un traumatismo craneoencefálico moderado a grave, con una pérdida de la conciencia que puede prolongarse por minutos u horas. Esa pérdida de la conciencia puede necesitar estudios neuroradiológicos y, con sorpresa, algunos de ellos son informados como normal. La situación en las imágenes es bien diferente. Notarán ustedes a la derecha el borramiento de los surcos corticales, la disminución de tamaño del sistema ventricular. Esto corresponde a un estado hiperémico. Los cambios metabólicos humorales son de alguna manera los que van a hacer la expresión del aumento de la presión intracerebral, la hipoxia y lo que denominamos edema cerebral difuso. Esta injuria vascular transitoria reversible es una de las posibilidades que podemos encontrar en estos pacientes. Vamos a desarrollar ahora las colecciones hemáticas extracerebrales, aquellas que se dan por fuera del cerebro. Observarán ustedes arriba y a la izquierda cómo la sangre se acumula entre la dura madre y la tabla interna ósea. Ese sangrado se provoca generalmente por una fractura que afecta a alguna arteria meningia. Por lo general, la arteria meningia media en las fracturas temporoparietales. Estas colecciones hemáticas, dependiendo del estadio, van a ser francamente hiperdensas en tomografía computada. La forma habitual es de lente biconvexa y determinan severo efecto de masa sobre el tejido encefálico normal. La fractura, al romper la arteria, va a dejar un pequeño desgarro vascular que puede ser el que va a manifestar clínicamente en forma inmediata o en horas. La alta concentración de la hemoglobina los hace específicamente, francamente hiperdensos en tomografía computada. El hematoma epidural se da fundamentalmente en gente joven frente a traumatismos craneoencefálicos graves. La fractura la encontramos prácticamente en la totalidad de los pacientes cuando le realizamos la ventana ósea en la tomografía computada de urgencia. Por lo general, en la mitad de los casos existe un intervalo de lucidez. El paciente empieza a acumular el hematoma, el sangrado, la colección hemática, que va a dar manifestación clínica neurológica entre 6 a 18 horas posterior al traumatismo en el 50% de los casos. La mortalidad es elevada. El hematoma subdural es otro tipo de colección cerebral. Esta la encontramos en el espacio subdural, por fuera del aracnoides y por dentro de la dura madre. Tienen una forma distinta, son semilunares,
y el comportamiento del sangrado es similar al hematoma epidural, o sea, una lesión francamente hiperdensa en tomografía computada en el estadio agudo, y va a tener los cambios propios del metabolismo de la hemoglobina en la evolución, o sea, paulatinamente va a ser más hipodenso. La mortalidad en el trauma agudo a las 24 horas, cuando es severo, es del 50 al 80%. Encontramos hematomas subdurales con cierta frecuencia en individuos añosos, ya que el espacio subdural es amplio y los puentes venosos se encuentran mayormente vulnerables a traumatismos pequeños. Situación similar encontramos los pacientes con alcoholismo crónico. El alcoholismo da como manifestación imagenológica la atrofia cortical, que también va a tener como correlato los puentes venosos vulnerables a traumatismos menores. Ustedes verán en el esquema cómo la colección subdural se distribuye de manera semilunar y genera efecto de masa, que secundariamente en la imagen del medio pueden provocar severo edema y hernia del uncus del lóbulo temporal. El hematoma subdural en un tercio de los pacientes tiene un intervalo lúcido, con cefalea unilateral. Puede existir una midriasis del mismo lado del sitio del hematoma y presentar signos motores contralaterales generados por la colección hemática que determina severo efecto de masa. A la izquierda ustedes ven un hematoma algo heterogéneo que está implicando el sangrado en diferentes tiempos. Por fuera de la carota craneana, la tumefacción de los tejidos blandos. En la imagen central, el hematoma subdural es bien circunscripto, de aspecto semilunar, determina severo efecto de masa con borramiento de los surcos corticales. Todas las estructuras encefálicas se encuentran desplazadas hacia el hemisferio cerebral del lado derecho. El sistema ventricular izquierdo parcialmente colapsado y hernia de lo que denominamos el cíngulo. El cíngulo es la corteza cerebral que se encuentra por arriba del cuerpo calloso. Y a la derecha de ustedes observarán un hematoma subdural pequeño. En este caso, la lesión laminar provoca borramiento de la cisura de Silvio. Notarán que todas ellas se encuentran a nivel del hemisferio cerebral en relación a los lóbulos frontal y parietal. Los hematomas subdurales se clasifican en función de su evolución en agudo, menos de 3 días, que es cuando los notamos francamente hiperdensos. Subagudos, de 4 a 21 días, es donde observamos que la densidad es atenuada y allí a veces es dificultoso diferenciar entre el tejido normal y el hematoma per se. Con los tomógrafos modernos esta situación es más fácil. Ambos grises son diferenciables. Y el crónico es una colección francamente hipodensa que lo vamos a observar en los pacientes más allá de los 20 días. Este tipo de hematomas subdurales crónicos es común de observarlos en pacientes añosos, alcohólicos, de evolución crónica. Abajo, a la izquierda, pueden verse colecciones subdurales con niveles líquido-líquido. En este caso, espacios multiseptados de evolución crónica con estadios de hemorragia diferentes. Volviendo sobre el mecanismo fisiopatogénico, habíamos dicho que el epidural era arterial, el subdural de origen venoso fundamentalmente. En este caso particular, los hematomas subdurales crónicos pueden ser a veces mejor visibles en otras técnicas de diagnóstico por imágenes, como por ejemplo la resonancia magnética. Aquí tenemos en resonancia magnética cómo se observan en la evolución crónica bien diferente. Arriba a la izquierda, un hematoma subdural en tomografía computada con nivel líquido-líquido. El sangrado reciente en la mitad inferior, el sangrado evolucionado en la mitad superior, tal cual pudiese ser un tubo de ensayo.
A la derecha arriba observarán distintos estadios de degradación de la hemoglobina con colecciones subdurales de evolución aguda y crónica. Arriba a la derecha del lado derecho observarán que se objetiva una imagen francamente hipointensa en la región inferior de la colección hemática e hiperintensa en la región superior. Esto habla de estadios diferentes de la degradación de la hemoglobina en resonancia magnética. Abajo desoxihemoglobina, arriba metahemoglobina. En las imágenes inferiores, las 4 imágenes inferiores, observarán ustedes colecciones hemáticas en distintos tiempos, septadas, multitabicadas del lado izquierdo, y a un niño maltratado a la derecha, donde tiene una extensa colección hemática subdural de evolución crónica, que se ve francamente hiperintensa, esto habla de metahemoglobina, y a la izquierda una colección hemática casi imperceptible de evolución aguda, subaguda, donde el gris predomina y se puede identificar un severo efecto de masa con borramientos de los surcos corticales adyacentes. La resonancia magnética, entonces, como vieron en la imagen que aparece, en la evolución crónica tiene esta particularidad: la metahemoglobina es francamente hiperintensa en T1 y fácilmente visible. El hematoma subdural crónico tiene un antecedente de trauma poco claro, a veces semanas o meses. La manifestación clínica es trastornos de la memoria, confusión, cambios de la personalidad, convulsiones, hemiparesia, alteración del estado de conciencia y genera múltiples errores de diagnóstico. En ocasiones el paciente en la marcha uno puede darse cuenta que algo no está bien, camina como un pato aumentando la base de sustentación, y esto implica también múltiples errores de diagnóstico. A la derecha ustedes ven la tomografía computada, donde existe un hematoma subdural crónico del lado derecho y un hematoma subdural subagudo del lado izquierdo. Este subagudo es isodenso con la sustancia gris. A derecha del mismo paciente notarán que la colección subdural tiene señal similar a la metahemoglobina. Recordemos que la metahemoglobina es hiperintensa en todas las secuencias. El sangrado puede ser también localizado a nivel de los espacios subaracnoideos. Si bien es cierto, es una condición común en la ruptura del aneurisma cerebral, cuando existe un traumatismo craneoencefálico, la hemorragia a nivel de los espacios subaracnoideos puede dar la presencia de imágenes hiperdensas, giriformes en los espacios subaracnoideos corticales, y como los traumatismos por lo general se provocan a nivel temporoparietal, la cisura de Silvio se encontrará blanca por la presencia de sangre en el estadio agudo. A derecha observa una resonancia magnética consecuencia de visualización de hierro fileco, donde existe un contorno francamente hipointenso de todas las estructuras piales. Esto, que parece un cuadro dibujado, significa el depósito de hemosiderina, la hemosiderosis crónica, generada por un estadio evolucionado de la hemorragia subaracnoidea. Este tipo de hallazgos se pueden objetivar fundamentalmente en pacientes con trastornos del comportamiento, con el trastorno de la atención, que tuvieron traumatismo craneoencefálico años atrás. Las contusiones hemorrágicas corresponden a la hemorragia generada por una lesión de la corteza cerebral. Fundamentalmente se da en la corteza frontotemporal, que está ricamente vascularizada. El mecanismo de golpe y contragolpe trae aparejado la presencia de pequeñas áreas de hemoglobina francamente hiperdensa en el estadio agudo, rodeadas de edema vasogénico y en ocasiones citotóxico, que se extienden hacia la sustancia blanca profunda. En la imagen de la izquierda arriba observarán una contusión hemorrágica frontal bilateral con una pequeña colección hemática en la cisura interhemisférica. Arriba a la derecha se objetiva una contusión hemorrágica frontal izquierda,
La lesión genera discreto efecto de masa sobre el cuerno frontal del ventrículo lateral izquierdo. Además, por mecanismo de contragolpe, ustedes observarán en los espacios subaracnoideos corticales temporoccipitales del lado derecho una pequeña hemorragia que es provocada por el mecanismo de contragolpe. Por otra parte, observamos una pequeña hemorragia intraventricular que se caracteriza por ser francamente hiperdensa con nivel líquido-líquido en el cuerno occipital del ventrículo. Abajo tenemos una contusión hemorrágica con mecanismo de golpe y contragolpe en un paciente que está previamente tomando antiagregantes plaquetarios. Vemos que el trastorno de la coagulación da como correlato la presencia de una hemorragia difusa de densidad diferente a la anterior, con menor proporción de edema y mayor proporción de hemorragia. La contusión hemorrágica, entonces, va a ser la traducción en imágenes de la lesión de la corteza. La más vascularizada es la corteza frontotemporal y la cisura de Silvio. A ustedes en la imagen del medio van a ver hemorragias a nivel de los espacios subaracnoideos, contusión hemorrágica por lesión cortical, temporoparietal y frontal anterior. Y a la extrema derecha, en un paciente anticoagulado donde la hemorragia es difusa en ambos hemisferios cerebrales, con pares de diferenciación de sustancia gris y sustancia blanca, y borramiento de los surcos, cisuras y cisternas. Entrando a la lesión axonal difusa. La lesión axonal difusa es la traducción de un mecanismo de aceleración y de desaceleración que provoca elongación de las fibras de sustancia blanca, con compresión, tensión y una fuerza de torsión que la va a dañar. Esto provoca un compromiso de la mielina, el citoesqueleto axonal, entra sodio y calcio, aumenta la actividad proteolítica con entrada de calcio a la membrana plasmática, a través de la membrana plasmática a la célula, y el edema axonal, que se caracteriza por el acúmulo de proteínas, determina la desconexión axonal. Esta desconexión axonal puede ser microscópica, milimétrica y a veces mejor visible. En las imágenes vamos a encontrar, tales como los preparados anatomopatológicos, lesiones en la sustancia blanca de ambos hemisferios cerebrales, fundamentalmente el cuerpo calloso, cápsula interna y externa y tronco cerebral. Lesión axonal difusa en imágenes. Arriba a la izquierda observamos una tomografía computada. Nos llama la atención la importante tumefacción de los tejidos blandos pericraneanos. En la tomografía computada también se observa la presencia de múltiples pequeñas imágenes hiperdensas, redondeadas, milimétricas, a nivel de la unión córtico-subcortical. ¿Por qué a nivel de la unión córtico-subcortical? En realidad porque existe una diferente densidad entre la corteza y la sustancia blanca. Y es allí donde existe el mecanismo de aceleración y desaceleración frente a un traumatismo craneoencefálico, donde la cabeza va a tener una inercia hacia adelante y hacia atrás en forma brusca que va a provocar esa elongación. Tomografía computada, son pocas las lesiones visibles debido a la poca sensibilidad del método frente a lesiones de pequeño tamaño. En la imagen de arriba al medio, en resonancia magnética, se objetiva la presencia de dos pequeñas lesiones hiperintensas en estadio de degradación de la metahemoglobina, que también se encuentran en la sustancia blanca. Una a nivel del cíngulo posterior izquierdo, en relación al cíngulo posterior izquierdo, inmediatamente por arriba, y la otra en la sustancia blanca frontal anterior. Arriba, a la derecha, se objetiva una pequeña hemorragia a nivel de la cisterna pericallosa y una tenue hiposeñal en T1 del cuerpo calloso y el esplenium. Todos estos hallazgos los vemos en resonancia magnética con mayor claridad. Y abajo, a la izquierda, se objetiva en la secuencia T2 en alto campo una mejor definición de las imágenes donde observamos el edema y la microhemorragia. El trayecto de la lesión es córtico-subcortical,
va desde la unión de la corteza con la sustancia blanca en sentido profundo hacia el cuerpo calloso. Todo este trayecto es el que sigue la fibra de sustancia blanca. Abajo, en las tres últimas imágenes de la derecha, se observa la presencia de imágenes hipointensas, redondeadas de pequeño tamaño, algunas puntiformes, que corresponden a la hemosiderina. La hemosiderina es la evolución crónica de la hemorragia antigua. Clínicamente estos pacientes pueden presentar cambios secundarios de la hemorragia crónica, tales como trastornos del comportamiento, de la atención, de la memoria, que muchas veces no entendemos por qué luego de un traumatismo craneoencefálico grave, donde los estudios son prácticamente normales, el paciente presenta múltiples hallazgos clínicos. Cuando le hacemos los estudios imagenológicos nos encontramos con la sorpresa de la aparición de estos focos de hemosiderina que explicarían la situación. Así tenemos en forma comparativa una tomografía computada donde es normal, y en la resonancia magnética con un estudio de secuencia Fielicote-2 o eco de gradiente, donde se objetivan las microhemorragias, que son en realidad la traducción de la desconexión axonal entre la corteza y la sustancia blanca profunda. Las complicaciones de las formas agudas del traumatismo craneoencefálico. Estas pueden estar determinadas por edema o hemorragia. La primera de ellas, la hernia del cíngulo. El cíngulo es la corteza cerebral que está por arriba del cuerpo calloso y puede tener un trayecto en sentido contralateral provocada por el severo efecto de masa generado por una lesión en la corteza cerebral o en el espacio extracerebral. La hernia del uncus del lóbulo temporal es cuando el uncus o la región mesial del lóbulo temporal se proyecta hacia la línea media y en sentido descendente. La hernia diencefálica corresponde al descenso de las estructuras de la línea media, en particular los tálamos, en sentido descendente hacia la fosa posterior. Y la hernia cerebelosa es cuando las amígdalas cerebelosas descienden a través del agujero occipital. Por lo que venimos entonces desarrollando. A la izquierda tenemos un hematoma epidural que es biconvexo, con una fractura de la base del cráneo. Esta se caracteriza por la presencia de importante cantidad de gas en los espacios subaracnoideos e intraventricular. La lesión determina severo efecto de masa, con borramiento de los surcos corticales, con hernia del cíngulo y desplazamiento de la línea media en sentido contralateral. Al medio tenemos una colección subdural en semiluna, francamente hiperdensa. Tenemos una contusión hemorrágica frontal, hemorragia intraventricular con nivel líquido y una lesión axonal caracterizada por un hematoma a nivel del cuerpo calloso. También existe la presencia de una pequeña colección a nivel del espacio extracerebral frontal anterior derecho. A la derecha encontramos un hematoma subdural de gran tamaño que determina severo efecto de masa, que provoca borramiento de los surcos corticales adyacentes. La lesión determina la hernia del cíngulo, que es el pasaje de la corteza cingulada izquierda hacia la derecha, desplazamiento del cuerpo calloso hacia la derecha, colapso del sistema ventricular, el cual se encuentra notablemente desplazado. Aquí encontramos algunas situaciones de la práctica clínica diaria. Ustedes verán en la foto del centro, a la izquierda, la presencia de un hematoma extracerebral, aparentemente subdural, laminar, coincidiendo con la presencia de una muy importante contusión hemorrágica. Entre ambas lesiones generan severo efecto de masa, con desplazamiento de la línea media, con hernia del cíngulo y del uncus del lóbulo temporal. Hay colapso prácticamente completo del sistema ventricular del lado derecho. A la derecha de ustedes observarán otra colección con distinto estadio de degradación de la hemoglobina, que provoca también severo efecto de masa y desplazamiento de la línea media en sentido contralateral. Ambas lesiones evidentemente ponen en riesgo la vida del paciente. Entonces tenemos que tener en cuenta que existen indicaciones neuroquirúrgicas en la fase precoz, entre ellas el hematoma extradural
sintomático con desplazamiento de la línea media de más de 15 milímetros. Un hematoma subdural con un espesor de más de 5 milímetros. Desplazamiento de la línea media en más de 5 milímetros debe considerarse como una posible urgencia neuroquirúrgica en un paciente joven. La hidrocefalia aguda con la necesidad de una derivación ventricular y la fractura en hundimiento abierto para evitar la complicación infecciosa agregada. Los daños secundarios que van a suceder generados por el efecto de masa lo podemos observar en la tomografía computada, en este caso una importante colección hemática extracerebral que determina severo efecto de masa con desplazamiento de la línea media en más de 15 milímetros, con hernia del uncus, del cíngulo y desplazamiento de todas las estructuras en sentido contralateral. A este paciente se realiza una decompresión con desplaquetado de la calota ósea craneana neuroquirúrgica, y el daño secundario lo podemos observar como la manifestación de contusión hemorrágica, edema citotóxico e infarto, que va a ser una de las secuelas más importantes en un caso particular como este. Dentro de los daños secundarios nos encontramos con algunas situaciones especiales. En este caso, un paciente joven de 25 años de edad quien sufre un accidente automovilístico. En el transcurso de la llegada a la institución se objetiva un paciente confuso que instala rápidamente una hemiplegia izquierda. La tomografía inicial es negativa. La tomografía a las 10 horas observarán ustedes una tenue hipodensidad córtico-subcortical frontotemporal derecha. En realidad lo que está ocurriendo aquí es que estamos frente a la presencia de un edema citotóxico corolario de un infarto cerebral en territorio de la arteria silviana derecha. A la derecha arriba se objetiva el infarto silviano que genera efecto de masa, la hidrocefalia aguda que provocó con la necesidad de la derivación ventricular. Abajo encontramos la explicación al mecanismo fisiopatogénico del infarto cerebral. Lo que sufrió el joven fue una disección de la arteria carótida interna secundaria al accidente, le provocó la nucalgia, la cefalea y en el transcurso de las horas la trombosis de la arteria carótida interna y la trombosis de la arteria silviana derecha. Por ejemplo, de daño vascular secundario a un traumatismo. Este señor es un peón rural que estaba alambrando un campo. Sin darse cuenta se corta el alambre sale disparado como un chicotazo, sintió un pequeño puntazo en la región superior de la órbita izquierda. Seguido de esto, y a los pocos minutos, una hemorragia masiva. Lo traen a la ciudad de Córdoba y mientras estaba haciendo el estudio se objetiva una segunda hemorragia masiva. Lo que había ocurrido es que la punta del alambre había penetrado por el tejido celular subcutáneo a través de la órbita, había dañado la carótida interna, había provocado una hemorragia masiva con sangrado hacia el seno esfenoidal. Lo que necesitamos hacer, como verán ustedes abajo, es la colocación de resortes de platino ocluyendo la solución de continuidad arterial. En ocasiones recibimos pacientes que llegan a la guardia con daño secundario a proyectil metálico, ya sea por diferentes alternativas, autoinfligida o por accidentes generados por otras razones. Lo cierto es que encontramos lesiones que van a combinar la presencia de sangrado, la presencia de gas, contusión hemorrágica, edema cerebral, infartos, etc. Estas situaciones ponen en riesgo la vida del paciente y a múltiples ocasiones nos encontramos sin posibilidad de solucionar el problema. A propósito del daño secundario, tenemos que tener en cuenta que el flujo sanguíneo cerebral es de 50 mililitros cada 100 gramos
de cerebro por minuto. Cuando baja de 20 a 25 mililitros cada 100 gramos, la membrana plasmática empieza a estar en una situación de inactividad. Cuando baja de 10 mililitros cada 100 gramos, la membrana plasmática ya no funciona. Cuando no funciona la membrana plasmática, no hay intercambio de sodio y potasio. Cuando existen 5 mililitros cada 100 gramos, sobreviene la apertura de los canales de calcio y el daño tisular, celular irreversible. Entonces, necesitamos tener una autorregulación cerebral lo mejor posible, con un flujo sanguíneo que vaya entre 160 y 50 mililitros de mercurio. Si cae por debajo de 50 mililitros de mercurio el flujo sanguíneo cerebral, se provoca una cascada de acontecimientos que llevan a la isquemia secundaria. Por arriba de 160 milímetros de mercurio hay una dilatación pasiva de los vasos cerebrales y un incremento del flujo sanguíneo cerebral con aumento de la presión intracraneana que va a dificultar la normal vascularización del encéfalo. Todos estos mecanismos se encuentran alterados en el traumatismo craneoencefálico. Van a dar como correlato las lesiones secundarias que vemos en la terapia intensiva, secundaria a las lesiones que hemos visto hasta acá desarrolladas, tales como las colecciones extracerebrales. Entonces, el paciente es vulnerable a la hipo e hipertensión y a todas las condiciones hemodinámicas que lo mantengan estables. El pronóstico va a depender de esa estabilidad y de la lesión primaria que progresa. Así tenemos que cuando existe un borramiento de los surcos y cisuras, hay una alta posibilidad de pronóstico malo. Cuando existe hernia del cíngulo, del uncus, el paciente puede presentar un pronóstico pobre y morir. La recuperación no está correlacionada muchas veces con el ataque inicial. Múltiples son las ocasiones donde observamos el edema cerebral secundario generado por todos estos mecanismos de daño tisular hemodinámico. Acá tenemos la tomografía computada. Al medio, una hemorragia subaracnoidea en ambos valles silvianos y contusiones hemorrágicas frontotemporales bilaterales. A la derecha, hemorragia subaracnoidea en ambos territorios silvianos, coincidiendo con la presencia de edema y la presencia de lesiones tisulares como infarto cerebral y efecto de masa generado por el edema citotóxico. La evolución crónica del traumatismo craneoencefálico también presenta manifestaciones clínicas que pueden dificultar la inserción a la vida normal de los pacientes. En este caso, pacientes que presentan a la izquierda gliosis a predominio subcortical, al medio una contusión edematosa córtico-subcortical que determina retracción sobre el cuerno temporal del ventrículo lateral derecho, y a derecha la presencia de una extensa lesión tisular en territorio de la arteria silviana. Todas ellas pueden provocar distinto grado de alteración en función del grado de compromiso de estructuras funcionales normales. En el caso particular pueden generar también la presencia de crisis convulsivas de difícil tratamiento, trastornos cognitivos, trastornos del lenguaje, motores, etc. En conclusión, podemos definir que en los traumatismos craneoencefálicos encontramos lesiones primarias y secundarias. Dentro de las primarias hemos desarrollado el hematoma subgaleal, las fracturas, las lineales y con hundimiento, el concepto de edema cerebral difuso por atontamiento de la célula reversible que se presenta frente a la situación de pérdida de conocimiento, el hematoma extradural, que es la colección extracerebral en lente biconvexo, francamente hiperdensa, con intervalo lúcido de a veces en el 50% de los casos, el hematoma subdural,
semilunar, que determina severo efecto de masa, que presenta una mortalidad elevada, entre 50 y 80% en los casos graves, y que tenemos algunas variantes como las visibles en los individuos de edad avanzada, donde encontramos los hematomas sudorales crónicos que se caracterizan por ser hipodensos. Dan una clínica a veces difícil de evaluar por el trastorno cognitivo, trastorno de la marcha, etc. La hemorragia subaracnoidea, que es la presencia de sangre en los espacios subaracnoideos, y las lesiones axonales difusas. Estas últimas corresponden a un mecanismo de aceleración, torsión y laceración de la fibra de sustancia blanca a nivel de la unión córtico-subcortical y en todo el trayecto de la fibra de sustancia blanca en el centro oval, en el cuerpo calloso y en el tronco cerebral. Dentro de las lesiones secundarias, la gran mayoría de ellas generadas por la hipertensión endocraniana secundaria. Mecanismos de hipoxia, edema e isquemia están involucrados. Hay eventos neuroquímicos de apoptosis que se desarrollan luego del traumatismo. Hay liberación de glutamato extracelular, interleuquinas, lactato y radicales libres. Todo esto provoca un metabolismo anaeróbico que va a traer aparejada la aparición de lesiones o imágenes que nos va a costar a veces interpretar y que la tenemos que hacer a la luz del mecanismo primario y la sucesión de acontecimientos de los trastornos hemodinámicos relatados. Muy bien, esperemos que esta clase de traumatismo craneoencefálico con lesiones primarias y secundarias les sirva a ustedes para interpretar y de alguna manera aunar todos los conocimientos de anatomía, de semiología radiológica, de clínica y la práctica diaria para interpretar las imágenes en la sala de guardia y en los internados. Muchas gracias.